Bienvenida también a todos los hermanos que nos están siguiendo en el Cerezo Salamanca, en Cerezo Valle, Cerezo Pénjamo. Qué bueno que nos están siguiendo a través de la radio. Y Dios bendiga sus vidas grandemente. Pues estamos en esta serie que empezamos hace algunas semanas, que se llama... Nada más uno se acordó. El poder de la semilla. ¿Cuánto poder tiene una semilla? Esto lo vamos a estar viendo a través de todas las enseñanzas que estaremos dando hoy. Pero hoy quiero hablar de 12 razones por qué se es pobre. 12 razones por qué se vive en pobreza, por qué llega uno a la pobreza, a no tener lo suficiente, a estar continuamente cruzándose los dedos o tronándose los dedos, sabiendo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y ahora viene este pago, aquella situación o enfermedad, tanta cosa que llega al hogar que hace que salga el dinero y muchas veces uno no sabe realmente qué hacer. Entonces, yo quisiera mencionar 12 razones del por qué se vive o se llega a la pobreza. ¿Está conmigo? Tenemos siempre que empezar con la palabra y todo lo que hablemos que esté basado en la palabra. Hay personas, tal vez predicadores, que hablan mucho, enseñan mucho sobre la suposición. Y yo pienso, y yo creo, y supongo, y pues la lógica, pero no es suposición, no es lógica. No es otra cosa más que qué es lo que la palabra de Dios dice, qué nos enseña. Si sabemos lo que dice, ojo, y no lo ponemos en práctica, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué posición estamos? Entonces, conozcamos la palabra, pongamos la palabra de Dios en práctica y veremos a Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Entonces, si partimos de lo que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción, de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Está conmigo? Ahora, ¿esto se aplica para ciertas personas? No, porque eso ya sería una acepción. Dios no hace acepción de personas y esto implica entonces que Dios nos da a todos las mismas oportunidades. No es que Dios bendiga más a uno que a otro, o que Dios abra más aquí que allá, sino que Dios a todos nos da las mismas oportunidades, nos da los mismos recursos. Cuando menciono recursos, empecemos pensando y hablando y viendo, ¿por qué no?, nuestras manos. ¿Puedes levantar tus manos frente a ti y verlas? Esos son recursos que Dios te ha dado. Pudiéramos seguir mencionando otros cuantos en nuestro cuerpo que Dios nos ha dado para poder salir adelante. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos, diga conmigo algunos, permanecen pobres o llegan a la pobreza? Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué algunos o permanecen pobres o llegan en el transcurso de la vida a la pobreza? Quiero darte 12 razones. Quisiera poder compartir toda la enseñanza, no tengo el tiempo, ya lo intenté en el Zoom y me quedé a donde me voy a quedar hoy, sobre las 12 razones. Terminando esas 12 razones, en 15 días, primero Dios, voy a estar hablando sobre la parábola del hijo pródigo en el libro de Lucas. Y yo quiero pedirte, para terminar, te voy a dar exactamente la cita, pero yo quiero pedirte que para la siguiente vez, o sea, hoy en 15 días, durante estos 15 días, en casa le des lectura no sé cuántas veces, unas 5, 10, las necesarias sobre esa parábola del hijo pródigo. Pero bueno, yo espero que todos estén anotando, porque si no anotan, todavía no he terminado de predicar cuando ya no se acordó cuál fue el primer punto que dije. Entonces yo les animo a todos a ir anotando.
Voy a dar las 12 razones y después vamos a ir paso por paso. Si de repente al dictar las 12 razones ahorita te quedaste atrás, no te preocupes, nos vamos a ir paso a paso hablando de cada una de ellas. Número 1, se es pobre por falta de sabiduría. Espero tantito, dando tiempo que lo anoten. Número 2, se es pobre por causa de las deudas. 3, se es pobre por ser malos administradores. 4, me encanta ver la cantidad de personas que están anotando. Gracias. 4, se es pobre por ser negligentes. 5, se es pobre por tener una mentalidad de escasez. 6, se es pobre por estar conforme, ser conformista. 7, se es pobre por maldiciones ancestrales o generacionales. 8, se es pobre por falta de revelación en el conocimiento de la palabra. Voy a repetir esta, está un poquito larga. Se es pobre por falta de la revelación en el conocimiento de la palabra. 9, se es pobre por ubicación geográfica. 10, se es pobre por no honrar a los padres. 11, se es pobre por andar con rameras. Se es pobre por andar con rameras. Al día de hoy creo que podría también decir por andar con rameros. Si es palabra, no sé. Y número 12, se es pobre por malas compañías. Ok, si de repente le faltó alguna palabrita por ahí, las voy a estar dando mientras las vamos viendo, pero a lo mejor más de alguno ahorita al oír y al escribir esto, se quedan así como diciendo, ¿a poco la Biblia habla de todo esto? Paso a paso, habla de todo, hermano, de todo. Esto no me lo estoy sacando de la manga, y se los he dicho desde que empezamos con esta serie. El deseo de mi corazón es que todos podamos vivir en prosperidad de Dios. Amén. Ahora, quiero aclarar, mi doctrina o lo que estoy enseñando no es la prosperidad que a lo mejor de repente se escucha mucho por ahí en enlace y demás, y que todo lo que hablan es prosperidad. No. Yo deseo que podamos aprender qué dice la Biblia al respecto, y cuando conocemos lo que dice la Biblia, entonces podemos caminar de esa manera, creyéndole a Dios, ¿sí? Entonces, paso por paso, empezamos con el número 1, que decía, se es pobre por falta de sabiduría. Y el pasaje que vamos a leer aquí es el Proverbio, capítulo 13, versículo 23. Y dice el Proverbio 13, 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Repito, en el barbecho
de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Cómo se pierde? Por falta de juicio, falta de sabiduría. Hay mucha gente, y creo que muchos de los presentes pudiéramos encontrarnos aquí en este punto. No sé cuántos estuvieron aquí el viernes que predicaba el pastor Juan Rangel. Una palabra tremenda. Cómo agarró la porción de la escritura y la desmenuzó tan bien. Pero hablaba un poquito sobre la vanidad o el orgullo en el corazón del hombre. Es uno de los pecados más fuertes que nos cargamos, el ser humano, orgullosos. Y alguien le pregunta a uno que es orgulloso, ¿eres orgulloso? Y dice, ¿quién? ¿Yo? Entonces se pregunta, o sea, es difícil de reconocerlo. Pero hay mucha gente que el día de hoy tiene los suficientes recursos, pero no tiene la sabiduría para invertir, para emprender cosas grandes. Tiene con qué, pero no ha tenido la sabiduría del qué y cómo. Y ahí está el problema. Para poder producir a favor de ellos, como otras personas lo han logrado. En la condición en que el día de hoy tú te encuentres, solo necesitas tener fe y sabiduría. Dos cosas elementales, fe y sabiduría. Fe es creer que vas a prosperar. Creer que la vas a hacer. Creer que serás un emprendedor. Fe. Sabiduría es cómo prosperar con los recursos que tienes. Si para prosperar, si la palabra, cuando oyes la palabra prosperar, piensas en la palabra prosperar, a lo mejor la imagen que se te viene del cielo es que desde una nube de repente un día San Pedro agarra una carretilla y la vacía y son puros billetes de 500 y te agarras a recoger. Man, las cosas no funcionan así. Se cuenta de un mojado que iba a Estados Unidos a trabajar y en cuanto brinca la barda, el muro, cuando cae de aquel lado, lo primero que se encontró fue un billete de $1. Y lo ve y desesperado lo agarra y gracias a Dios. Y luego se queda pensando. Y lo ve y lo tira. Dice, no, yo me traigo el corte de allá para acá. Sabiduría para prosperar con los recursos que tienes. Quiero comentarte, animarte. No limites a Dios. ¿Cuántas veces has limitado a Dios? ¿Con actitudes? ¿Con palabras? ¿Acciones de repente? No limites a Dios. ¿Qué hay que hacer? Pídele sabiduría. Sabiduría de ¿qué negocio emprender para poder prosperar? Dios te dará la sabiduría. Número 2. Se es pobre por causa de las deudas. Segundo de Reyes 4:1. Ya lo habíamos leído, no sé si hace 15 días o hace un mes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta mujer muere el marido y la deja endeudada hasta las cachas, lo iba a perder todo, se iban a llevar sus 2 hijos, quienes serían los que pudieran ver por el bien de ella, se los querían llevar. Ahora, hablando de deudas, hay mucha gente, no sé si están presentes o no, a lo mejor no, esos no vinieron el día de hoy. Ríete tantito. Ok, no sé si fue de nervios o qué, pero
Hay mucha gente que cae en un círculo vicioso. ¿En un círculo qué? Vicioso. Al decir esto, estoy diciendo que deuda es un vicio. ¿Conoces personas que tienen vicios? Que no lo pueden dejar. El borrachito de cada fin de semana, ¿verdad? Que el lunes, martes dice, ¡no vuelvo! Y el viernes, ahí anda otra vez. Círculos viciosos. Gente que dice, ya no, pero cuando menos acordamos, ahí está. Ahí está una vez más. Personas se hacen adictos a las deudas. Adictos. Las deudas para ellos es como una droga. Y podríamos decirlo de esta manera, di no a las drogas, no pidas crédito. Para poder entenderlo bien, di no a las drogas, no pidas crédito. La esposa del profeta estaba pobre por las deudas que había contraído su esposo. Estaba en una condición terrible esta mujer. ¿Por qué? Por deudas. Por deudas. Diga conmigo, deudas. Creo que hace 15 días hablamos de las deudas, ¿verdad? Y hablamos de dos tipos, luego hablamos de un tercer tipo, ¿sí lo recuerdan? El primer tipo es el tipo que es permitido. Ejemplos, tal vez una hipoteca, tal vez sacar un carro nuevo, que la mayoría de las personas a lo mejor no tienen para ir a pagarlo en efectivo y los intereses no son tan altos, y bueno, pero si aún una hipoteca, un carro, no tienes con qué pagar las mensualidades, es una deuda por la palabra de Dios prohibida. Y luego pues hablamos del tercer tipo de deudas, es cuando sales de fiador por otro. O sea, que tú ni viste el dinero, las cosas no viste y saliste como pagador. O sea, tenemos que tener cuidado. Las deudas acaban. Las deudas son como droga y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos tienen deudas? Dios, no pregunto por ¿cómo se dice? Evidenciar a nadie, solamente hacernos recapacitar. Y la próxima vez que estés parado ahí en Coppel para hacer el pago, o cuando estés en tu casa queriéndote embargar, acuérdate de la palabra del Señor. Hay personas que apenas salen de una deuda y ya están metidos en otra. Es más, sacan otra deuda para pagar esta. Es no vinieron ahorita, ¿verdad? No. Número 3. Se es pobre por ser malos administradores. Y dice Lucas capítulo 16 versículo 1, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Esto implica que sí llegan los recursos suficientes a nuestras manos. Los hemos tenido, tarde que temprano. No sé, tal vez en diciembre, ese tiempo del año que recibes aguinaldo, que recibes vacaciones, o que recibes, de repente tienes una cantidad mayor de la que normalmente tienes. Esto nos está hablando de que de repente han llegado los recursos suficientes a nuestras manos, sin embargo, no los hemos repartido adecuadamente a las necesidades que tenemos. A lo mejor necesitas tomar un curso, una enseñanza, cómo administrar el dinero, cómo hacer una lista de gastos fijos y gastos, etc. Hay una enseñanza muy buena al respecto, pero muchas veces se viene a la pobreza por no saber administrar. Hay personas que hoy les pagan, pero para cuando hoy les pagaron ya no tienen porque tuvieron que repartirlo todo, y además no alcanzaron ni a repartirlo. Malos administradores. Pero no se diga, eso fue hoy, pero mañana pasa el que está vendiendo
las baterías, ¿verdad? Las cazuelas ahí por la casa y tocan, y mientras que el marido está trabajando, la mujer está firmando. ¡Yo compro! A veces el marido se da cuenta y otras veces ni cuenta, simplemente llega a la casa y tiene ganas de un bistec y dice la mujer, no solamente de frijoles, no alcanza. Y no se la quita, que hasta cierto punto es cierto, la inflación, todo está subiendo. La palabra de Dios en promesa nos habla y dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quién va a suplir? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Para que nosotros lo derrochemos? No. Hay que ser buenos. Administrador. Hay que aprender a administrar. Antes de endeudarte, antes de contraer una deuda, hay que pensar fríamente. ¿Realmente tengo lo suficiente para cubrir esto? ¿O no? Si se me va a juntar con esto y esto, digo, con eso de las tarjetas de crédito y meses sin intereses, la gente gasta y gasta y gasta. Y cuando menos acordó, pero bien contento, son meses sin intereses, pero no tienen para pagar la mensualidad. Y entonces cuando no paga la mensualidad, ahora ya llevan todos los intereses de pilón. ¿Por qué? No cumpliste. Número 4. Se es pobre por ser negligente. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto de ser negligente? Bueno, en Proverbios 24, versículos 30 al 34 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Del hombre qué? Perezoso. Ok. Y dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ya tenemos dos tipos de hombres aquí, el perezoso y el falto de entendimiento. Y dice, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. El consejo fue este: un poco de sueño. ¿Un poco de qué? Sueño. Esos 30 minutitos más, ¿verdad? Un poco de sueño. Cabeceando otro poco, el que está en el trabajo y nomás está ahí diciéndole que sí al patrón siempre. Y luego dice, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, o sea, para acomodarse bien. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿En quién está? ¿En quién está? ¿Habla la Biblia al respecto? Proverbios 10, 14 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Se es pobre por ser negligente. Necesitamos tener una disciplina de responsabilidad. Mucha gente tiene negocios. Escúchame. Mucha gente tiene un horario para abrir y cerrar esos negocios. Sin embargo, esa gente que tiene negocio y que tiene horarios, llegan 2 o 3 horas tarde para abrir. Cierran 2 o 3 horas antes del horario para cerrar. Hoy no, dicen por ahí, los lunes ni las gallinas ponen, entonces los lunes los hacen San Lunes. Son negligentes. Hace algunas semanas que vino el pastor Horacio de Zacatecas, me comenta de una familia de su iglesia que en varias ocasiones esta familia había intentado abrir un tipo de negocio, luego otro tipo de negocio, luego otro tipo de negocio. En una de esas ocasiones
abren otro negocio. Y el negocio era una cenaduría. ¿A cuánto les gusta cenar? Yo sé que sí. Y si es una enchilada con cecinas, que mejor, ¿verdad? Y una patita de puerco. Pero entonces esta familia habla con el pastor y lo que suele suceder: pastor, ore por nosotros, que Dios nos bendiga, y así, así. Entonces está el pastor orando con ellos y animándolos y demás. Pero además, en este negocio que era cena, el pastor le dice a su familia, recuerden que tiene 7 hijos, dijo, ¿verdad? Creo que tiene 7 hijos, el hermano Horacio. Entonces dice, pues además de orar por él y bendecirlo, vamos, toda la familia, vamos a cenar para ayudarlo. Entonces, cuando el hermano abre su negocio, va el pastor con toda su familia a cenar y llegan al negocio, a la cenaduría, y está cerrado. ¿Qué pasó? Al día siguiente, ahí van otra vez, está cerrado. Y le habla por teléfono y dice, hermano, ¿qué pasó? Aquí estamos, ayer también vinimos. Es que se nos hizo tarde, es que no alcanzamos a comprar esto. Mañana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces usas esa palabra? Recoge esto, mañana, mañana, ve, mañana. Negligencia. Se vive en pobreza por ser negligente. Vas a tener tu negocio, empresa. Respeta tus horarios. De otra manera, no vas a prosperar. Número 5. Se es pobre por tener una mentalidad de escasez. Voy a leer 2 citas. La primera en Proverbios 21, 4 y 5. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ahí, voy a repetirlo. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Isaías 32, 8 dice la palabra, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús en la palabra nos enseña y dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Sí lo ha leído en la palabra? A los pobres siempre los tendréis con nosotros. Lo que Jesús estaba diciendo al hablar estas palabras es que el pobre no lo podemos sacar de la pobreza simplemente por darle algo. El pobre no se saca de la pobreza por darle algo. ¿Qué se tiene que hacer? Cambiar su mentalidad para que en su mentalidad, su manera de pensar, deje de ser pobre y empiece a ser generoso, empiece a ser rico. Si no cambiamos la mentalidad de la gente que vive en pobreza, nunca van a cambiar. Pudieran darle camiones llenos de dinero y mismo que se acaban, sin hacer nada. No podemos dar pescados. Enseñemos a pescar. Hay mucha gente que se la pasa con la mano siempre estirada queriendo solamente recibir. No se sale de pobreza así. Hay que enseñar a la gente a pescar, cambiar mentalidad. Se cuenta de un hombre que salía todos los días a pescar a un lago. Y este hombre que estaba pescando en aquel lago, en la orilla del lago, había otro hombre que ya llevaba 2, 3 días o algunos días observando a este hombre mientras pescaba. Este hombre en su lancha ahí en el lago pescando, y el otro hombre fuera del lago en la orilla observándolo, y miraba que cuando sacaba un pez lo agarraba, lo medía
y de repente o lo echaba al agua otra vez o lo guardaba en una cubeta. Y pescaba otro, lo primero que hacía, lo medía y lo echaba al agua o lo echaba a la cubeta. Y a los 3 o 4 días de estar observando esto, se esperó entonces el hombre a que el que estaba pescando saliera del lago. Y cuando sale el hombre, lo aborda y le dice: Señor, tengo tiempo observándolo pescar. Y he observado que cada pez que usted saca, lo mide. Y después de medirlo, o lo regresa al agua, o lo echa al bote. ¿Por qué? Dice: te explico. En mi casa tengo un sartén chico. Y los pescados grandes no caben en el sartén y los vuelvo a echar al agua. Solo me quedo con los que miden menos de 12 pulgadas, 33 centímetros, porque es lo que cabe en mi sartén. ¿Qué digo con esto? Que hay muchos creyentes al día de hoy que tienen un sartén chico, o sea, una mentalidad muy pequeña. Y es por eso que no prosperan. Pudiendo tener lo grande, lo dejan ir, porque su sartén es demasiado pequeño. ¿De qué tamaño es tu sartén? Número 6. Se es pobre por estar conforme o por ser conformista. Eclesiastés capítulo 4 versículo 5 dice: el necio, antes de decirlo, déjenme ver tantito. Aunque creo que no hay ningún necio. Dice Eclesiastés 4:5: el necio cruza los brazos y come su misma carne. El necio cruza sus brazos, sus manos, y come su propia carne. Hoy en día, nosotros debemos vivir agradecidos con Dios y estar contentos con lo que tenemos, con lo que hoy tenemos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: que en la piedad estemos contentos, porque es de gran ganancia. Ahora, escúchame muy bien, no quiero que me malinterpreten aquí. La palabra de Dios sí nos enseña a estar contentos, pero no conformes. Ahí va, otra vez. La palabra del Señor nos enseña a estar contentos, pero no conformes. Esto no es lo mismo. Debemos ser personas contentas con lo que hoy tenemos, pero no conformes, porque hay que esperar las bendiciones y prosperidad que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy necesitamos darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, y tenemos que creerle por lo que mañana nos dará. Se dice de un hombre que en su casa, en su hogar, tenía muchos problemas, que a lo mejor ahorita entenderán el porqué de los problemas. Este hombre era casado, tenía su esposa, tenía un hijo solamente, pero su casa donde él vivía era un cuarto de 4 por 5 metros, o sea, 20 metros cuadrados. Eso era su casa. Ahí era cocina, ahí era baño, ahí era recámara, ahí era comedor, ahí era sala, ahí era todo. Y al paso del tiempo, los problemas de esta persona, de este hombre, pues iban en aumento. Donde aquel hombre vivía, existía un maestro, un hombre sabio, grande de edad, de aquellos que uno puede ir y hablar y le da un buen consejo, porque no todos dan buenos consejos, ¿verdad? Pero este hombre sabio, viejo, daba buenos consejos. Entonces va y lo busca para que le diera un consejo. ¿Cómo le hago? Ya no aguanto, mi casa es un infierno. Y entonces le pregunta al anciano: dime qué tienes en casa,
Pues está mi hijo, está mi esposa, una casa así. No, pero ¿qué más tienes? Dice, bueno, afuera tengo en el corral, tengo una vaca, tengo un caballo, tengo un burro. Ah, está bueno. Consejo. Llega a tu casa esta tarde, esta noche, y vas a meter el caballo contigo a la casa. Bueno, era el sabio. Y entonces llega a la casa y esa noche, antes de dormir, agarra el caballo y lo mete a la casa también. Y ya se de imaginar. Si de por sí tenía problemas, ahora con un caballo en la casa. A la semana ya no aguantaba, sus problemas empeoraron y va con el anciano nuevamente y le dice, dime qué hacer, ya no aguanto, ahora estoy peor. Me dijiste que tenías también un burro, ¿verdad? Sí, mete el burro a la casa también. Entonces llega esa tarde, noche a su casa y agarra el burro y lo mete también a la casa y ahí están todos dormidos en la casa. Los problemas aumentan. A la semana va a buscar al anciano, al sabio una vez más y le dice, esto es un infierno, ya no sé qué hacer, dame un consejo. Me dijiste que tenías una vaca también, ¿no? Sí, mete la vaca a la casa también. Llega a la casa, pues ya está el caballo, ya está el burro y ya está la vaca en esa casa de 20 metros cuadrados. Y la siguiente semana fue un vil infierno para este hombre. Entonces va a buscar al anciano y le dice, si no me dices qué hacer, yo me voy a morir. Si ya metiste el caballo, sí, y al burro, sí, y a la vaca, sí. Ahora llega y saca los 3 animales. Así nada más, sí. Entonces llega a su casa y saca la vaca, saca el caballo, saca el burro. Y llegó la paz. Y la casa que parecía tan pequeñita, ahora era amplia y se sentían bien en la casa. Podían decir, qué hermosa casa tengo. La casa tan grande Dios me ha dado. Ahora era un hombre contento con lo que tenía. ¿Cómo ves las cosas? Nosotros tenemos que aprender a estar contentos, pero no satisfechos. Contentos, pero no satisfechos. ¿Por qué? Necesitamos creerle a Dios por un aumento en todas las áreas de nuestra vida. Dios lo tiene para ti. ¿Pero estás contento con lo que tienes? Si no estás contento con lo que tienes, estás empezando con el pie izquierdo. En todas las cosas, dice la Biblia, hay que estar siempre contentos, agradecidos con Dios. Número 7. Se es pobre por maldiciones generacionales o ancestrales. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y cuando hablamos de esas maldiciones generacionales, estamos hablando de un cuadro repetitivo de conducta que se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y la pobreza en la Biblia era el resultado de la maldición por haberse apartado de Dios. Lee el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel perdía, cuando el pueblo de Israel sufría, era por causa de pecado. Así era. Cuando decimos que son conductas que se repiten de padres a hijos, pues esto me lleva a pensar sobre la misma vida de Adán allá en el Génesis. Cuando Dios creó a Adán, leemos en Génesis que dijo Dios que lo hizo a su imagen
y a su semejanza. Pero enseguida entonces Adán, Eva pecaron. ¿Está conmigo? Pecaron y les nacieron hijos. Dice la palabra en Génesis: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿A cuál semejanza? Pecaminosa. Ya había caído en pecado. Llamó su nombre Set. Y en Génesis 5:3 dice: y nació a semejanza y a imagen de Adán. Lo que Dios había pensado para Adán, Eva, lo echaron a perder cuando desobedecen a Dios, y de ahí para adelante hay maldiciones generacionales, y son maldiciones que nosotros tenemos que aprender a detener en nuestra vida. Una maldición generacional es algo que simplemente heredamos y ya tenemos que aguantarnos toda la vida. No, tenemos que conocer la palabra, tenemos que tomar autoridad de la palabra y empezar a vivir en la palabra, rompiendo todas esas cadenas generacionales sobre nuestras vidas. Dice en Génesis 4, 11 y 12: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Consecuencia del pecado, consecuencia de lo que hizo. Hay mucha gente al día de hoy tienen esta maldición. ¿Culpa de ellos? No. Sus antepasados derramaron sangre inocente, hicieron cosas indebidas, y es por eso que la tierra no les da fruto. En otras palabras, tienen malos salarios, y donde quiera que se encuentren, para ellos es como vivir en la tierra como errantes. No poder echar raíces en un lugar, en un trabajo, tal vez en una familia, no establecerse, y todo por causa de las maldiciones generacionales. Tengo buenas noticias. La palabra nos enseña en Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está enseñando la palabra? Cristo tomó nuestra pobreza. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Hay solución? Claro que sí. Claro que sí. Número 8. Se es pobre por falta de revelación en el conocimiento de la palabra. Dos citas. Primera, Jeremías 33, 6. Dice la palabra: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Falta de conocimiento de la palabra del Señor trae riquezas. Pobrezas, trae pobrezas a nuestras vidas. Hoy en día, como pueblo de Dios, nuestros sentidos espirituales necesitan ser ejercitados. ¿Cómo? Por la palabra. Conoceréis la verdad os hará libres. Cuando conocemos la palabra, el salmista lo dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, la palabra, para no pecar contra ti. Tenemos que ejercitar diariamente la lectura de la Biblia, y eso nos manifestará la revelación de Dios para nuestras vidas. Nos dará
dirección, nos guiará, abrirá puertas, cerrará otras puertas, pero Dios quiere formar parte de nuestro diario vivir. ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? ¿Cuánto conoces, mejor dicho? ¿Cuánto conoces con respecto al tema de prosperidad de Dios para tu vida? ¿Cuánto conoces? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es una de las razones que comparto esta serie, para abrir nuestra mente un poquito más en qué es lo que la palabra del Señor dice a nuestras vidas. Pero, ¿cuánto conoces tú? Si te vas a esperar a cada 15 días a la siguiente enseñanza, hermano, clávate a la palabra, métete a la palabra, conoce, abrázala, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Número 9. Se es pobre por ubicación geográfica. ¿Por ubicación qué? Geográfica. ¿Cómo? ¿La Biblia dice algo al respecto de eso? ¿Tiene que ver donde vivo? ¿Tengo que vivir en una mega ciudad para ser rico? ¿En una ciudad pequeña, en un ranchito? No puedo ser rico. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí va. Primero Reyes 17, 6 al 16, por la extensión del pasaje no lo voy a leer, pero estamos hablando sobre la vida del profeta Elías. Y ustedes recordarán la historia. Dios le habló a Elías y le dijo: profetiza, di, habla que no va a llover sobre la faz de la tierra. Y cuando él habló, dejó de llover. ¿Está conmigo? Y después, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Elías después? Pero antes de... ¿se fue? ¿Por qué? ¿Por qué se fue a esconder? Lo querían matar, lo andaban buscando por todos lados. ¿Y dónde está ese hombre que dijo, no, es culpa de él? Y entonces el Señor dijo: vete aquí, vete allá. Y entonces lo manda a estar ahí, a vivir en el arroyo de Querit. Y ustedes se acordarán que mientras que él vivió en el arroyo de Querit, todos los días había suficiente agua en el arroyo para que él pudiera beber. Y luego llegaba un pájaro y le traía de comer. ¿Lo recuerdan? ¿Cuánto les gustaría vivir así en un arroyito de esa manera? Pero un día, diga conmigo, un día. No, así no. Un día. Porque de repente así pasa nuestra vida, todo va bien, pero de repente un día se secó el arroyo. Y un día el pájaro no aterrizó. Y no había que comer. Y no había que tomar. Y Dios le habla a Elías. Eso es lo que dice toda la cita. Y le dice: ahora vete de aquí y vete a Sarepta de Sidón. Ahí encontrarás a una viuda que te sustentará. Ahora, leyéndolo así, pues digo, bien padre, bien bonito, amén, gloria a Dios. Pero primero entendamos que estando en el arroyo de Querit, Elías tuvo que tomar la decisión. Diga conmigo, decisión. Que él iba a abandonar donde estaba, donde le había ido muy bien, donde había que comer y había agua que beber. Él tenía que tomar la decisión de dejar ese lugar e irse a otro. Estamos hablando de ubicación geográfica. Dios le dijo: ya no aquí, ahora vete allá. Y ahí es donde muchas veces Dios nos habla y quiere producir en nosotros cambios que no nos gustan, cambios que no estamos de acuerdo. O lo contrario, a veces Dios nos dice: no hay cambios, pero aferrado, tú haces el cambio. Buenos días. Y entonces, aferrado, haces el cambio y vas a otro lado, vas porque allá te la contaron bien bonito, porque acá esto pega re bien, porque acá sí, porque... Y entonces ahí vas tú, sin ser guiado por Dios. Hay un cambio geográfico y ahí viene la pobreza.
tiene que ver con escuchar a Dios y obedecer a Dios. Entonces se levanta Elías, va a la entrada de la ciudad y efectivamente, como Dios le dijo, cuando llega ahí, ve que viene caminando una anciana ahí con leña en la espalda y se le acerca Elías sin conocerla y le dice: hágame una torta. Se le queda viendo a la mujer. Pues ¿a quién te acercas? Voy a preparar una para mí, para mi hijo y echarnos a morir. Ya no hay más, no tengo más harina. Esto es lo último. ¿Y tú quieres que yo te haga una a ti? ¿Cómo se lo dijo Elías? Es más, yo no sé, pero la cosa es que la convenció. Y va la mujer y agarra la harina, hace la torta para Elías, pero la harina en la casa de la mujer nunca cesó. Y hubo para ella, hubo para su hijo y hubo para Elías hasta que empezó a llover otra vez. Todo por obediencia, todo por hacer un cambio de ubicación geográfica, por escuchar a Dios, por obedecer a Dios. De repente se te viene la idea. Hace ratito hablábamos de ser emprendedores, de abrir un negocio, una empresa, pero ¿qué te ha dicho Dios? Hay que pedir sabiduría, porque si Dios no te lo ha dicho, no es de Dios, y tú aferrado lo quieres hacer, como le ha pasado a mucha gente, hace una inversión muy fuerte, y cuando después de todo, no pegó y tuvo que cerrar. Y lo único que pasó, perdió. ¿Qué te ha dicho Dios? Número 10. Se es pobre. Ay, ay, ay. Por no honrar a los padres. Está dura. Está dura. Busco la cita. Es en Efesios, capítulo 6. Voy a buscar un teléfono porque no la tengo acá anotada. 6, 2 y 3. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es bien importante en la vida de todo hombre, de toda mujer. Si quieren ser bendecidos, diga conmigo: bendecidos, prosperados en esta tierra, honrar a sus padres. Honrar a sus padres. La Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué quiere decir esto? Dios te manda a honrarlos y habrá una promesa que llegará a tu vida como consecuencia de honrarlos. Cuando la palabra dice para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra, y si yo preguntara: ¿tú quieres que te vaya bien en la tierra? Todos, yo creo, diríamos: sí, yo quiero que me vaya bien. ¿Qué caso tendría que nos vaya bien y vivir una vida corta? ¿Aquí? ¿Está aquí? ¿O qué caso tiene que nos vaya mal y vivamos una larga vida? Imagínense, le está yendo re bien, pero se murió bien joven. Lo tiene todo, se murió bien joven. O el otro le está yendo de la patada, pero no se muere, ya tiene 80 y tantos años y no se muere, pero le está yendo en feria. La promesa de Dios es que nos vaya bien y tengamos larga vida. Bendición con promesa. Honrando a nuestros padres. ¿Por qué algunos están en pobreza?
por no honrar a sus padres. Honrar a sus padres va más allá de si fueron buenos contigo, si te trataron bien, si te dieron herencia, si te dieron educación, una carrera. No, porque hay padres que han sido malos padres. Han sido malos padres. Ayúdenme, han sido malos padres. Y a ellos hay que honrarlos. Y cuando uno no los honra, dirían por ahí, agárrate bien confesado. ¿Está aquí conmigo? Los padres son los padres. Buenos, malos, con buena posición, con mala posición. Si me dieron, no me dieron, hay que honrar a los padres. Y esto es papá y mamá. Y a lo mejor no es posible convivir con ellos todos los días por situaciones, por cosas que hayan pasado, pero hay que aprender, de acuerdo a la palabra, a bendecirlos y honrarlos siempre. Ahora sí hubo silencio en la casa. Casi terminamos. No pueden esperar que les vaya bien si han hablado mal de sus padres, si has juzgado a tu padre o a tu madre por errores que tienen. Eso de juzgar a los papás por errores que puedan tener, eso hoy en día es lo que dice la Biblia. Para entenderlo tendría que comentarlo. En Génesis, si mal no recuerdo, en el capítulo 6, nos habla de Noé, nos habla de sus hijos, y nos dice que en una de esas, aunque usted no me lo crea, pero Noé, el que construyó el arca, se puso una peda. Se puso una peda. ¿Quién? Noé. Y fue tanto que perdió conocimiento. Se quedó perdido. Y además, desnudo. Y tuvo un hijo, Cam, que se acercó, y en vez de honrar a papá y hasta voltear para otro lado mientras lo cubría, lo vio, se burló y regresó y le contó a sus hermanos lo que había visto. Y Dios habló una maldición sobre Cam. Y no únicamente le dijo, y ahora serás por siervo a las naciones, sino que dijo, serás siervo de siervos. Y a lo mejor, hermano, hermana, joven, señorita, has pasado tiempo, no sé dónde laboras, no sé qué otras situaciones pudieran aplicar, pero sientes, estás viendo que no vas escalando, no vas ganando. Otros, mejor, a tu alrededor están escalando, ellos están llegando a lugares donde tú deberías estar ahora. Serás siervo de siervos. Yo te invito este día, delante de Dios, como radiografía, Señor, descubre en mí aquellas áreas, cosas, situaciones, comentarios que yo he hablado de mis padres, que no los he honrado. Si papá, mamá está vivo, ve y arregla cuentas. Ve, arrepiéntete y pide perdón. Lo decía el pastor Juan Rangel el viernes, frutos dignos de arrepentimiento. Papá, mamá ya no está, ya murió. Entonces delante de Dios, ponte a cuentas. Me faltan 2 para terminar. ¿Me regalan 10 minutos más? 11.
Se es pobre por andar con rameras o rameros. Proverbios 29:3 dice la palabra: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Perderá los bienes. Esa persona que ama la palabra de Dios, nos dice la Biblia, será librado de la mujer ramera. Mucha gente hoy día llega a la pobreza como resultado de andar con muchas mujeres. Andan aquí, parece chuparrosas. La palabra de Dios nos dice que el hombre que anda con rameras será reducido a un bocado de pan. Creo que no hay mucho más que hablar del tema. Hubo mucho silencio en la casa. 12 y último. Yo creo que no van a ser los 10 minutos que les pedí. 12. Se es pobre por malas compañías. Dime, ¿con quién andas? ¿Salmo qué? No está en la palabra, pero que es cierto. Dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Encontramos mucho en la palabra al respecto. Por ejemplo, en Proverbios 12:11 dice: el que labra su tierra se sacia de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falta de entendimiento. ¿Cuántos vagos hay en casa? Por eso dice la Biblia: dime con quién andas, te diré quién eres. Calle. Me acuerdo hace muchos años a un hermano, su primer hijo que le nace, al paso de meses, la primera palabra que se le salió al niño de su boca, en vez de ser papá, en vez de ser mamá, ¿sabe cuál palabra fue? ¡Calle! ¡Calle! ¿Dónde te la pasas? ¿O con quién te la pasas? Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La palabra nos enseña que las malas asociaciones, las malas compañías, nos van a llevar hacia la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que es por seguir a aquellos que en la vida no tienen propósito, no tienen que hacer. Se la pasan aquí, se la pasan allá. Todos los viernes andan de parranda, andan con los amigos, andan con los cuates, andan con los compadres y se olvidan de la familia, se olvidan de... Apenas les llega la raya, ya se la gastaron con los amigos en las caguamas y cuando llegó a casa ya no tiene para la familia. Buenos días. Las comadres al día de hoy se juntan en el cafecito y vamos a tomar el café, y vamos aquí, vamos al salón de belleza y se ponen unas uñotas así, y el día siguiente ya se las está quitando porque no las aguanta. Hay personas que viven de ocioso siempre. No están conformes con nada. Hay que tener cuidado con quién estamos, con quién pasamos el tiempo. Recuerde que de todo vamos a dar cuentas a Dios. La Biblia nos habla con respecto a la boca, de toda palabra que salga de nuestra boca. Vamos a dar cuenta. Todo lo que hagamos, bien, mal, vamos a dar cuenta. Recordemos tema. ¿Por qué se vive en la pobreza? He dado 12 razones. Pudiera dar seguramente muchas más.
Los 12 muy importantes que a lo mejor son parte del diario vivir. A lo mejor no todas las 12 nos queda a todos, pero más de alguna a lo mejor sí nos ha dado fuerte el día de hoy. Yo te invito, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con tu familia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte. No es la voluntad de Dios que uno viva en pobreza. Dios quiere traer bendición, pero tenemos que alinear nuestra vida a su palabra. Nos ponemos en pie y hago una última pregunta. ¿Está listo? Sí, amén. En todo lo que hablamos el día de hoy, en todo lo que hablamos el día de hoy, ni una vez salió de mi boca ofrenda ni diezmos. ¿Cierto o no es cierto? Sí, amén. Es que de repente, cuando se habla de prosperidad, lo primero que uno, ofrenda y diezmo, no hablan de otra. Ni una ocasión lo mencioné. Pudieran, porque es uno de los grandes motivos. Hemos hablado semanas anteriores al respecto. Yo lo dejo en tus manos. Yo lo dije bien claramente. Mi deseo es abrirte la palabra, que tú puedas conocer la palabra y tú vivas tu vida de acuerdo a la palabra o en las decisiones que tú tomes como persona. Rendiremos cuentas delante del Señor tarde que temprano, pero Dios quiere bendecirte. Lo que hay en el corazón de Dios es que su pueblo sea un pueblo bendecido, próspero y en victoria. Amén. Amén.